En línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. Que Dios les bendiga grandemente. Aquí estamos para poder compartir una palabra del Señor, la que esperamos bendiga su vida y que a su vez también usted pueda exteriorizar, compartir con otras personas, para que así la palabra del Señor, tal cual como ella misma lo dice, corra, para que corra la palabra del Señor. Quiero agradecer a Dios todas sus bendiciones, agradecer a Dios por cada uno de los medios de comunicación que nos permiten llegar con su palabra. También quisiera aprovechar de saludar a los pastores que nos sintonizan. Algunos se comunican con nosotros, pero sabemos que hay muchos más que escuchan la palabra del Señor. Gracias, como dijo alguien por ahí, por la humildad de escucharnos. Queremos ser un medio de bendición y que Jesucristo sea exaltado a través de esto que estamos haciendo, a través de esta predicación. Ese es nuestro deseo, ese es nuestro objetivo. Y le invitamos, si esta palabra es de bendición para su vida, que usted se comunique con nosotros, nos lo haga saber. Contamos con su oración a nuestro favor para seguir anunciando la palabra de Dios. Comenzamos en el programa anterior con un mensaje que titulamos Jesús en la casa. Jesús en la casa. Hoy vamos a seguir bajo ese mismo tema, pero con un pasaje bíblico que tiene varios matices que lo hacen ser especial, atractivo para poder compartir con ustedes, como toda la palabra del Señor. Jesús en la casa. Es que no cabe duda que donde llega Jesús, algo pasa. Eres grande, Dios. Eres grande, Dios. Eres grande, Dios. Eres grande. Jesús en la casa. Gloria a Dios. Yo creo que todos nos recordamos de ese día, de ese tiempo, cuando Jesús llegó a nuestra vida. Es inolvidable, yo me recuerdo, y mi familia también. Todos nosotros nos recordamos de ese tiempo, cuando comenzamos recién a conocer de verdad a este Dios tan maravilloso, el cual hoy, por su misericordia, por su gracia, anunciamos. Quiero invitarle a que vayamos al libro de los Hechos en el capítulo 10. Si bien es cierto, no es Jesús de forma corporal que llega ahí, pero sí es uno de sus discípulos, uno de sus cercanos, el apóstol Pedro. Este pasaje es bien atractivo y quiero compartírselos por lo que significa comprender el hecho de que Jesús, de que la salvación llegue a nuestros hogares. Así que vaya poniendo atención con cada uno de los detalles que vamos a estar compartiendo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, dice la palabra del Señor así en sus primeros 5 versículos. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Subraye eso. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Oiga, tremendo esto. Mire esos antecedentes. Porque eso que está diciendo la Biblia en este versículo 2 es para, se diría en términos informáticos, copiar, pegar. Para copiar y pegarlo en nuestra vida,
piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. ¿Cuándo? Respóndame usted. Siempre. Sigue diciendo la Escritura. Dice, vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Gloria a Dios. Y sigue diciendo la Escritura en el versículo 5, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. ¿Sabe? Hay que interiorizarse un poco en el trasfondo de lo que esto significa. ¿Sabe? Este es un pasaje en el Nuevo Testamento, particularmente en el libro de los Hechos, que tiene un antecedente muy, muy importante. Es grande lo que va a acontecer acá. Porque Cornelio se transformará en la primicia. En la iglesia no judía, en los gentiles. Él se va a transformar en la primicia. Pero fíjese que este hombre, que es un capitán, que tiene alrededor de 100 hombres a su cargo, es un hombre que tiene características, y permítame decirlo así, que lo van siguiendo su actuar desde el cielo. Es un hombre piadoso y temeroso de Dios, y no solamente él, también su casa. Y ese término casa nos está refiriendo al concreto, al cemento, a la madera, no sé, a los materiales que se construían las casas habitación en ese tiempo. Se está refiriendo a su familia. Cornelio tiene una cualidad que no se encuentra solamente en él, en su persona, sino que también está en su familia. Es un hombre piadoso y temeroso de Dios, él y su familia. Es un hombre que no solamente se queda en una especie de reverencia interna hacia Dios, sino que fíjese que lo expresa en acciones concretas. ¿Cómo? La Biblia lo dice. Y que hacía, ponga atención, y que hacía muchas. Acá lo que yo estoy leyendo dice así. Y que hacía muchas limosnas al pueblo. Y no solamente eso. Y oraba a Dios siempre. Oiga, es tremendo este versículo. Sí. Es bastante decidor lo que está diciendo de él como persona, como individuo. Pese a que le falta algo importante, que lo vamos a ver en los versículos siguientes, sin embargo, él es un hombre temeroso de Dios que lo demuestra en su vida. Y eso es importante que usted y yo también lo consideremos. Porque usted puede decir, y yo puedo decir, temer a Dios. Pero ser solamente una palabra. Si usted y yo decimos que amamos a Dios y eso nos va acompañado por acciones, ¿sabe qué, amigo? Entonces realmente usted no teme a Dios. Acá lo ve usted en un ejemplo. Era un hombre que consideraba a Dios. Era un hombre que oraba a Dios. Era un hombre temeroso, piadoso. Pero no solamente él, eso también lo infundía en su familia.
Era un hombre que seguramente tenía cierto conocimiento de las Escrituras, porque la Biblia dice, y podía haber dicho, y oraba. Pero la Biblia, Lucas, quien escribe este libro de los Hechos, agrega otro dato. No dice que solamente oraba, él oraba a Dios. Porque usted puede orar a cualquier cosa. Usted le puede orar a una estatua. Usted le puede orar a una foto. Usted le puede orar a una estampita. Usted le puede orar a un familiar fallecido. Pero distinto es que usted le ore a Dios, al Dios con mayúscula, al Dios vivo, al Dios verdadero. Y Cornelio hacía eso siempre. Siempre. Por eso, permítame decírselo. Cornelio nos está dando una pequeña clase acá. Cornelio nos está con su limitación, porque él lo está haciendo en base a lo que él conoce, y eso lo transmite a su familia. Cornelio es un buen sacerdote con lo poco que conoce, porque a Cornelio le falta algo. Pero vuelvo a decir, lo estaban considerando desde el cielo. Cornelio, con lo que sabía, ¿sabe? Tiene antecedentes que son tan cruciales, características que usted y yo también debemos tener. Porque ¿dónde está el problema hoy? Una de las cosas que tenemos que recuperar, ¿sabe qué es? Lo que tenía Cornelio. Cornelio tenía temor a Dios. Era un hombre temeroso de Dios. Y la Escritura me dice a mí en Proverbios que con el temor de Jehová, mire qué importante, qué breve pero qué trascendente para la vida del hombre. Dice la Biblia que con el temor de Jehová se apartan del mal los hombres. ¿Se da cuenta? Con ese temor reverencial, con ese temor de honrar, con ese temor de respetar a Dios. Porque vuelvo a decir, usted se puede llenar la boca hablando de Dios y hablando de la palabra. Así hay gente que sabe mucho, pero no sirve de nada saber tanto y no hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. ¿Acaso no dice la misma Escritura que más que ser oidores, tenemos que ser hacedores de la palabra? ¿Acaso Jesús mismo no enseñó y puso una comparación de dos constructores? Los dos escucharon la palabra, la misma palabra. Los dos escucharon, pero solamente uno, ese que edificó su casa sobre la roca, ¿sabe? Jesús dijo que ese que escuchó e hizo, ¿sabe qué? Ese es un hombre prudente. Escuchó e hizo. Ese edificó sobre la roca. El otro que escuchó y le entró por un oído, parece, le salió por otro. ¿Sabe qué? Ese hombre construyó sobre la arena y dice la Escritura que fue grande su ruina. Permítame leer estos versículos que les compartí. En otra traducción dice: en Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Subráyeme eso, por favor. Todos los de su casa. Dice, daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Miren las características. Y voy a adelantarme un poquito. En esta versión lo que el ángel le dice: Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. No sé si se fija la cadena. Él hizo eso por gente necesitada. Él hizo eso por gente desprovista. Les dio esa ayuda. Pero ¿sabe dónde llegó eso? Eso que se hizo aquí en la tierra. Eso que Cornelio hizo por personas que seguramente no le podían retribuir. ¿Sabe dónde llegó eso? Eso llegó al cielo.
eso llegó al cielo. Eso lo estaba considerando Dios. Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Mire, qué grande. Por eso no miremos en menos el ayudar al necesitado. Recuerde lo que dice Mateo 25. Por cuanto lo hiciste con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hiciste. Oiga, qué glorioso esto. Cómo a veces nosotros desestimamos aquellas cosas como las que hacía Cornelio. Pero fíjese que es tan clara, es tan elocuente, es tan directa, es tan específica la palabra del Señor que nos dice que eso que Él estaba haciendo por personas necesitadas, ¿sabe? Se lo quiero decir de otra forma, de otra manera, como que lo estaba haciendo directamente por Dios. Si el ángel que aparece en esta visión es enviado por Dios, si quien estaba considerando no solamente las limosnas, no solamente esas donaciones, sino que también las oraciones de Cornelio, es Dios el que está viendo su actuar. Como así también hoy Dios está viendo nuestro actuar. Y yo le pregunto, ¿qué estará diciendo Dios de nuestra forma de vida? ¿Qué estará diciendo Dios de nuestro actuar? ¿Qué estará diciendo Dios de nuestro día a día? Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a nosotros. Y sabe, y el ángel le da una instrucción a este hombre, Cornelio, que mande a llamar nada más ni nada menos que al apóstol Pedro. Y le da claras instrucciones, porque así habla el Señor, amigo. Así habla el Señor directo. El Señor no anda con rodeo. El Señor nos dice lo que necesitamos escuchar y las instrucciones de Dios son precisas porque sabe Dios qué es lo que conviene a nuestras vidas. ¿Sabe Dios? Acuérdese que Dios ya estuvo en el mañana. Mire, y antes de avanzar un poco más, mantengamos este término de este varón piadoso y temeroso de Dios. Hasta ahí ya es grande. Sí, donde usted se encuentre con un hombre temeroso de Dios, donde usted se encuentre con una mujer temerosa de Dios, ¿sabe? Eso no puede pasar desapercibido. No puede pasar desapercibido. Porque el hombre temeroso de Dios, la mujer temerosa de Dios buscan agradar a Dios con sus acciones, con su forma de vida. Por eso que dice la Biblia que se apartan del mal los hombres con el temor de Dios. Entonces, ¿dónde ha estado el problema? Como le decía hace un rato, nuestra falta de temor. Claro, porque con una vez que Dios nos diga las cosas a través de su palabra ya debería ser suficiente. Pero muchas veces el Señor tiene que permitir situaciones, circunstancias, incluso que llegue el dolor a nuestra vida para que nos humillemos y para que recuperemos ese temor de Dios, para que nos humillemos y nos demos cuenta que hemos fallado, para que nos humillemos y nos demos cuenta que no hemos oído, no hemos atendido la voz de Dios. Creo con todo mi corazón, no es que Dios quiera enseñarnos a nosotros a través del dolor, pero muchas veces es necesario porque de otra forma no consideramos a Dios, no atendemos a Dios porque nos falta el temor. Porque si hoy día nosotros tenemos la palabra de Dios, ¿no cree usted que eso es suficiente para obedecer y atender lo que Dios nos está hablando? Que con eso debería ser suficiente. Si Dios dice, haz esto, hacerlo, porque Dios es el que me está ordenando. Pero cuando falta el temor, cuando falta la reverencia, ¿sabes? Somos hasta capaces de echarnos la palabra de Dios al bolsillo y hacer como que Dios no nos habló, o justificar lo injustificable. ¿Sabe? Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Déjelo hasta ahí. Eso es grande, eso es tremendo.
Un hombre temeroso de Dios es un hombre que su testimonio se evidencia en todo lo que hace. Un hombre, una mujer piadoso, piadosa, temeroso de Dios, temerosa de Dios, ¿sabe? Es una persona que en lo íntimo, que en lo secreto, en lo privado, donde no están los demás, sabe cómo comportarse. Por eso le digo, hasta ahí ya es grande. Pero la Escritura nos otorga este dato. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Con toda su casa. Y sabe, esta palabra casa que está hablando, la palabra aquí, la Escritura, el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 2, es la palabra griega oikos, que sabe, es la misma palabra que se utiliza para referirse a familia. No solo Cornelio era temeroso de Dios. No solo Cornelio tenía esa característica, sino que también la tenía su familia. Eran piadosos, eran temerosos de Dios. Si no hubiese sido así, la Biblia no lo hubiese dicho. Él y su familia tenían esa característica. De esto seguiremos hablando con la ayuda del Señor y la asistencia del Espíritu Santo en el próximo programa.